Me da mucho gusto saludar con nosotros a Tony Arias Gil, de República Dominicana, nuestro representante en Empresability allá, y a Walter Cele, de también Empresability acá en México. Y bueno, qué gusto tenerlos por acá. No sé, tenemos unos cuantos minutos porque todavía Gloria está programada. La verdad es que está programada cuando llegue, pero esperemos que llegue como 4:40 más o menos. Entonces tenemos algo de tiempo y me gustaría comentar con Tony y con Walter que nos ha ido muy, muy bien, que hemos tenido un día espléndido de mucha reflexión sobre empresa con propósito. Hemos ido adentrándonos en el tema. Pero, ¿por qué no? Nunca está de más que Tony, por ejemplo, que ya abrió su micrófono, nos puedas decir algún comentario, Tony. ¿Qué tal te has tenido estos 2 días? ¿Cómo los has visto en general? Sí, sí, en sentido general, yo no he estado en todas las conferencias por situaciones personales, pero en las que he estado ha sido muy interesante. He visto mucha pasión, sobre todo me gusta eso, en el sentido de ver el propósito más allá que, como decía la señora de Chile, más que como un elemento que tú lo pones en tu página web, sino como algo que de verdad que es más allá y que es parte de una cultura y de una visión que transforma a las empresas y a las personas. Realmente me ha gustado mucho ver esa visión y me encantó también mucho lo de las empresas BICS de Colombia, que le voy a dar seguimiento para ver también cómo aquí en República Dominicana podemos ir implementando ese tipo de iniciativas y de, como decían en algún momento algunas de las ponentes, que el éxito no es necesariamente como lo vemos tradicionalmente en Occidente, sino que es un éxito más en lo que hay una colaboración a nivel más que competencia entre las empresas. Gracias, Jaime. Me parece que ha sido excelente lo que he podido escuchar hasta ahora y ver. Es cierto, Tony, te doy la razón y realmente es como que un elemento sorpresa que muchos no esperábamos, más allá de lo que se había pensado. Así que bueno, aquí mira, tenemos acá a alguien que es más enterado que muchos en el terreno de la responsabilidad social, las empresas con propósito, la sostenibilidad, todos estos temas. Ha desayunado, comido y cenado con ellos durante muchos años. Es Walter Cele, que está aquí. Walter, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Hola Jaime, pues felicitarte por este maratón que te has aventado ya en estos 2 días que tienes aquí al pie del cañón y te felicito porque sigues sonriendo como si fuera la primera reunión, entonces es un mérito también. Se ve que tienes esa vocación, ¿no? de moderar y de poner al alcance de todos, pues todo este conocimiento que creo que nos hace falta ahora, sobre todo la reflexión de tantos aspectos que se están mezclando al mismo tiempo, en el sentido de la industria 4.0, todo este rompimiento de la globalización versus el nacionalismo, y además ponle un ingrediente más que es el COVID. Pues mezclado todo esto, sí invita a hacer un alto en el camino y estas reflexiones que yo tampoco he podido estar en todas, para ser sincero, pero sí he visto algunas y la verdad es que están muy actuales. Traen tecnología versus la parte humana, parte de no olvidar que en el centro debe estar la persona, y que debemos y sobre todo el propósito, que es la armonía de la comunidad, que si vemos el sector empresarial no puede jalar hacia su propio camino, así hacer utilidades y generar más negocio y la meta y el indicador y tienes que crecer y el crecimiento y crecimiento y crecimiento, bueno, y el impacto a la comunidad y el impacto al medio ambiente de todos los productos que estamos generando, o sea, realmente qué es lo que queremos como sociedad, qué es lo que nos hace falta, cuáles son las necesidades básicas que tenemos que cubrir. Ayer se platicaba también pues del último, de los elementos que están más atrás. Así nos deberíamos de evaluar en cada país, o sea, no por los que están más adelante, sino por los que están más atrás. Ese debería ser el indicador, el primer indicador, ¿no? Para decir cómo está tu país. Y eso nos obligaría a jalarlos a una mejor, a una vida más digna, ¿no? Pero sí, ese es el propósito. El propósito es cómo contribuyes al bien común, cómo participas a tener una mejor comunidad.
Y como decíamos, pues esta parte de la globalización en donde ya las empresas, al ser globales, pues cuál es el compromiso también en las regiones donde están inmersas, donde están haciendo negocios, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Eh, si contribuimos con impuestos, si contribuimos de qué forma con las comunidades donde estamos inmersos, también se empieza a replantear todo eso y es algo que también pues está haciendo una reflexión porque ese es el impacto, ¿no? Que podrían generar hacia una mejor comunidad. Entonces, hay muchas reflexiones, mi estimado Jaime, en lo que se ha vertido en estos 2 días. Definitivamente que sí, Walter. Estaba yo pensando hoy en la mañana en una de las presentaciones cómo hemos avanzado verdaderamente. Bueno, algunos de los que están aquí no han avanzado tanto como yo en el sentido de años, un poquito menos. Pero a mí me ha tocado transitar de un momento en donde se decía, objetivo de las utilidades, ganar utilidades. Digo, de las empresas, ganar utilidades, por supuesto. Es más, si no ganaba utilidades la empresa no tenía razón de ser, así de sencillo. Después va cambiando la cosa, se piensa, bueno, es una meta y muy importante porque efectivamente si no tiene utilidades, pues tampoco es sostenible durante el tiempo, sustentable. Sin embargo, va cambiando el concepto y se va haciendo hacia una empresa que satisfaga las necesidades de la comunidad, ¿no? Siguiente paso. Y así hemos ido transitando hasta llegar a hablar de empresas que tengan propósito, que es como que lo último y lo más importante. Hoy hubo una reflexión muy importante al respecto de Cristina de Armas, de Colombia, también Juan Carlos de Colombia, igual. Y, en fin, veo que los colombianos andan adelantados en esto, pero también los brasileños, y me preocupa un poco como mexicano si estaremos nosotros al tono, porque creo que en México nos hace mucha falta hablar de todo esto. Me pongo a pensar qué empresas en México podrán ser candidatas a ser empresas con propósito. A ver, Walter, te pregunto, ¿está fácil la cosa? Pues mira, tenemos varios niveles, o sea, están las multinacionales que hoy en día pues ya abarcan pues prácticamente todo el universo del sector empresarial, pero creo que hoy también se empieza a trabajar en las pequeñas y medianas empresas, ahora sí que de abajo hacia arriba, las pequeñas y medianas, las medianas, que están ya tomando esto, ya no lo ven tan lejano, ya no lo ven así de lejos como que eso es para las grandes empresas y las multinacionales, cuando incluso, pues a veces debemos de empezar desde el producto, ¿no? Desde el producto, o sea, ese producto con tantos problemas que vemos que tenemos, la obesidad, eh, contaminación, todos esos aspectos que incluso acaba de mencionar en nuestras dos ponentes anteriores de que va a subir 2 metros el agua, ¿no? Y todos los impactos que va a traer este calentamiento global, pues necesitamos poner las pilas y creo que como esta nueva generación está más concienciada, o sea, tiene más conciencia del cambio climático, de todos estos aspectos. Creo que los nuevos ejecutivos también ya están más sensibles a todo esto y desde las pequeñas y medianas empresas ya se empieza a adoptar esta cultura de valores, de hacer las cosas como se deben de hacer, de cómo impactas tú de forma positiva a la comunidad. Entonces, ahora, empresas nacionales, si hablas de mexicanas, pues también ya casi la mayoría son de servicios o maquiladoras que tienen que alinearse a los estándares globales que les piden por ser una maquiladora o por ser satisfacer algún proceso global, pues tienen que cumplir con ciertas características. Entonces eso ha ayudado a que adopten estos aspectos. Una de las cosas que yo sí he visto que se han adoptado en estos 20 años también, últimos 20 años, es el voluntariado. Por ejemplo, tenemos más conciencia. En México casi no se oye ese término, como que había fundaciones, pero no había esa parte que la empresa se involucrara con su personal en el voluntariado. Creo que ha crecido, entonces, en ese sentido. Y sí se necesita generar
mayor manufactura en nuestro país. Si hablas de México, necesitamos volver y agricultura también. Hay que apostarle ahí en ese sentido, porque pues México, por ejemplo, se ha convertido en un país de logística, un país de servicios, cuando nuestras características son otras, ¿no? Tenemos que explotar todo el potencial que tiene nuestro país, y así cada país debe de evaluar sus posibilidades y sus características para explotarlo, pero hacia el beneficio de la comunidad, ¿no? No explotar por explotar. La minería, no explotarla por explotarla, ¿no? A ver qué propósito tenemos en la comunidad en función de la minería, en función de todos estos aspectos. E incluso yo recuerdo un estudio que había por regiones, cuál sería el potencial de cada región, incluso la capacitación, la educación y todo tiene que ir en función de fortalecer ese tipo de industria y ese bien que va a generar esa población para satisfacer esas necesidades, y cómo se interlaza, se enlaza con la comunidad. Creo que cada quien está trabajando todavía muy aislado, o sea, cada quien para su lado, y no hay una visión concreta de hacia dónde debemos de ir. Y eso creo que es parte de las reflexiones que Y estás invitando. hay inercias, Walter, yo creo que se tienen que identificar y de alguna manera que erradicar, porque hay inercias. Todavía hay muchos empresarios que piensan, que piensan que el objetivo es generar utilidades y que el fin a veces justifica los medios y total. No es exacto así. Tiene que pensar en otra forma. Luego hay muchos gobernantes o muchos políticos que piensan que los empresarios son los malos de la obra, que son explotadores, que no son aptos para generar una transformación social. Hay como que la inercia a pensar eso. Hay la de los consumidores desconfiados que ahora con el nuevo etiquetado todavía más, ¿verdad? Que nos dicen, no, los empresarios generalmente no son buena onda, son gente que no está viendo por nosotros. En fin, esas inercias tienen que irse de alguna manera modificando, pero la mejor manera de modificarlas es que movimientos como el nuestro alienten a un cambio. Y conforme se vaya viendo el cambio, obviamente las personas, las instituciones, los gobiernos empezarán a actuar de maneras diferentes. Yo así lo siento también, a ver qué tal nos va. Pero Sí, bueno. y sabes que también el saber y entender que no hay empresas perfectas, ¿no? Tampoco estas empresas Claro. perfectas, no, ni de puras, no. Pero sí es importante tener una visión de hacia dónde queremos ir y empezar a dibujar esa estrategia para caminar hacia allá. Entonces, sí, definitivamente no es de empresas perfectas, pero sí tenemos que invitar a esa reflexión. Incluso yo invitaría a Tony que nos diera también la suya desde su país. ¿Qué opina? Sí, está por ahí todavía. Tony Sí, está sí, por aquí, sí, está sí. escuchando. Sí, estoy escuchando y me parece muy interesante la reflexión que ustedes han estado haciendo y también muy de acuerdo. O sea, tenemos que eliminar esas zanjas, esas divisiones que hay, esa visión tal vez errónea de las empresas y hacia las empresas y de las empresas también hacia lo social. Es un tema, aquí en República Dominicana es un tema que está muy, vamos a decirlo así, muy pendiente porque hay mucha desconfianza de un sector y de otro. De todos modos, hay un sector empresarial sí que ha ido creciendo en pasar de lo que se visualizaba antes como la filantropía a una visión de la responsabilidad más sustentable y más apegada a responder a los impactos que sus empresas hacen y a cómo mejorar esos impactos, a cómo mejorar también su relación con las comunidades. Realmente en ese sentido, tanto los sectores gremialistas del empresariado dominicano, el Consejo de la Empresa Privada y también el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han ayudado mucho a ir creando esa nueva visión. Y también empresas de gran valor y de gran presencia en República Dominicana y empresas grandes como el Banco Popular, como Claro, que en este caso es
de inversionistas mexicanos, pero también la parte dominicana, han generado todo ese movimiento de creer en que, de llevar a la práctica esa responsabilidad más apegada a la sostenibilidad. El tema del propósito sí será un tema que aquí en República Dominicana ojalá podamos también discutir en un futuro para que muchas empresas den ese otro salto hacia esa visión más holística, más general, más amplia, en la que vamos viendo que no solamente es encarar de manera responsable nuestro entorno, sino también dejar para el futuro una situación mucho mejor a la que estamos encontrando en este momento. Vuelvo con ustedes, Jaime y Gracias, Walter. Tony. Sí, tenía yo el micrófono apagado.